El día de hoy sí vamos a hablar de pensamiento agile. Y esto tiene que ver con hacerlo diferente, con ponerle un poquito de salirnos del molde a lo que habitualmente hacemos. Y yo sé que muchos tal vez hemos escuchado esto de las metodologías ágiles a lo largo de los últimos años. El día de hoy vamos a hacer un recorrido más orientado desde el por qué estamos en este momento del mundo moviéndonos hacia las metodologías ágiles, por qué tenemos que pensar de manera ágil. Y al final sí reconoceremos algunas de estas metodologías desde sus generalidades, pues orientado a que cada uno las pueda llegar a poner en práctica en el entorno en el que considera. Entonces, hoy vamos a reconocer las características del pensamiento agile y algunas metodologías para ponerlo en práctica. Cuando hablamos del agile o del pensamiento ágil, ¿será que esto está diseñado para todas las personas o para quién está diseñado el pensamiento agile? Muchas veces escuchamos eso y pensamos que esto le corresponde a grandes empresas, a grandes organizaciones, a establecimientos dedicados hacia algún negocio en particular, sea tecnología, sea innovación, y tal vez no lo contemplamos dentro de nuestro espectro porque pues de pronto consideramos que lo que nosotros hacemos lo hacemos bien, y para hacer algún tipo de ajuste o modificación necesitamos hacerlo con unos procedimientos diferentes a esto de los pensamientos, del pensamiento agile o de las metodologías ágiles, perdón. Entonces, pues vamos a lo largo de esta horita, vamos a reconocer para quién está diseñado esto de pensar de manera ágil. Pues vamos a hacerlo pues desde antes. Entonces, 1700, ¿que me estás escuchando? Sí, ya. Marco, Eh, tuvimos un pequeño corte. Ok, ya listo. Entonces volvemos al tema de la historia. En el siglo XVIII, pues la primera de las grandes revoluciones industriales, empezamos digamos que a ponerle un proceso mecanizado a a ciertas cosas que se podían hacer. Sin embargo, pues ahí la humanidad, después de 1700 años de esta era o de la era cristiana, pues tuvo su gran primer modificación. En el siglo XIX, años 1800, pues ya viene una segunda revolución industrial, viene orientada al uso de máquinas pues que ya utilizaban la electricidad como parte de su movimiento, de su dinámica. Esto también agilizó más los procesos. Y en el siglo XX, pues ya incorporamos la tecnología. Han pasado hasta este momento más o menos 200 años. Bueno, Marco, en este momento estamos teniendo una pequeña falla técnica. Pedimos mil disculpas a las personas que están conectadas. Vamos a tratar de solucionarlo. Marco, si nos escuchas, Ahí. te pedimos por favor, si quieres, puedes apagar la cámara para que de pronto nos mejore un poquito la señal. Ok, vamos a apagarla por acá. Bien. Entonces decía, de 1700 a 1900 son 200 años, más o menos, 200 algo, desde el momento de la revolución industrial hasta cuando llega en 1990 o no, 1900 a mediados del siglo XX, empieza la tecnología a involucrarse con estos avances tecnológicos y con esto que nos está pidiendo la humanidad para fluir un poco más rápido. Después de casi 20 siglos, de casi 2000 años de cambios paulatinos, en los últimos 50, 30, 20 años hemos tenido cambios sustanciales mucho más rápidos, y estos cambios nos invitaron a lo que hoy en día conocemos como la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial tenemos mucho más acceso a información, tenemos más acceso a los datos que vienen desde pues, de toda esta interacción con las máquinas,
por eso la inteligencia artificial existe hoy en día, por eso cada vez que buscamos en Google o en cualquier buscador alguna información, después nos aparece esa misma información en nuestras redes sociales, en nuestros correos, hasta, no sé, en cualquier espacio que estemos navegando en la red, empieza a generarnos interacción con esa información, porque ya empezamos a decirle al mundo qué es lo que nos interesa y el mundo también nos devuelve esa información de manera constante. Entonces, realmente el mundo ha cambiado tanto en tan poquito tiempo, después de 17 siglos para, 18 siglos casi para poder hacer los primeros cambios sustanciales, 19, un siglo más para unos cambios más fuertes, otros 100 años o menos para los siguientes, y en este caso nos estamos moviendo en cambios casi de 20 años. Realmente en este momento lo que necesitamos es movernos hacia esos procesos de cambio, y ya vamos a ver este video, por favor. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Y por esto que nos dice el video, realmente nos tenemos que reinventar constantemente. Yo sé que es una palabra que hemos utilizado mucho en los últimos tiempos. Nos obligaron a reinventarnos casi que de manera forzada. Sin embargo, realmente es más allá de lo que está ocurriendo en este 2020, desde hace más o menos 20 años, realmente el mundo nos está invitando a reinventarnos de manera constante. Por eso hace 200 años, 200 algo de años, las compañías se proyectaban a mucho tiempo con sus cambios, porque realmente el entorno no se modificaba, no tenía modificaciones sustanciales de manera rápida. Hoy en día, empresas como las que hacían los directorios telefónicos, yo creo que hace 20 años no se imaginaba que hoy en día ya no necesitamos un directorio telefónico en la casa. Y mucho menos se iban a imaginar que teníamos el directorio telefónico en la mano en una pantalla de 5 o 6 pulgadas, y que no solo tenemos el teléfono de nuestra ciudad, sino de cualquier parte del país y de cualquier parte del mundo. Esto nos ha obligado a las organizaciones a pensar de una manera diferente, a no pensar siempre en el sostenernos, sino en el reinventarnos, en el reestructurar, en el modificar, en el avanzar por un camino distinto al que venimos andando, porque el camino nos está obligando a hacer eso. Si no estamos preparados, pues probablemente el cambio nos va a tener que
dar un sacudón para que nos preparemos y lo hagamos. Entonces, por eso hoy hablamos desde el pensamiento Agile de cómo estos cambios empiezan a solicitarnos a nosotros como personas y como organizaciones el hecho de montarnos en ese pensamiento, en esa manera de actuar estructurada, sí, pero con unas metas y con unas posibilidades diferentes a lo que se hacía previamente, que era un proceso mucho más largo y mucho más, tal vez, lento frente al proceso de los cambios. Entonces, por eso el pensamiento Agile es desarrollar un modelo de acción a partir del uso de una metodología que sirve para gestionar el cambio de manera rápida. Pensamiento Agile no es solamente divagar, pensar en cosas fuera de la caja y ya decir que fui ágil en mi pensamiento. Realmente se necesitan metodologías, se necesitan estrategias para que esto se haga de una manera ordenada y realmente no podamos obtener los resultados, si no los que esperamos, por lo menos unos resultados que estén visualizados o programados desde el momento en el que empezamos a proyectar y a planear. ¿Y por qué Agile? Porque proyectar un futuro lejano hoy en día ya no es negocio, ya todo puede cambiar y cambia en cualquier momento y cambia por cualquier factor. Para no ir muy lejos, pues volvemos al ejemplo de este año. El 2020 fue un año al que muchas organizaciones le dedicaron horas, hombre, terminando el 2019 a hacer planeaciones estratégicas, a pensar en cómo iban a vender, qué iban a comprar, qué inversiones iban a hacer, qué alianzas, qué nuevos modelos de venta. Y llegó un evento casi que minúsculo, pero de proporciones mayúsculas, y nos hizo detener a todos y nos hizo replantear el escenario. Algunos lo pudieron hacer satisfactoriamente, otros todavía estamos en proceso de ajustes, a algunos les tocó literalmente cerrar porque pues no se pudieron ajustar a la realidad, tal vez porque la misma realidad no les permitía ese espacio para poder hacer esas modificaciones. Pero cualquiera de esos tres escenarios hubiera sido, nunca fue pensado a enero del 2020. En diciembre, noviembre, octubre o en septiembre del 2019, cuando se estaban haciendo estas planeaciones, se planeó a poco más de 365 días. Y realmente, más allá de la pandemia, hoy en día todo nos... María Berta dice que no nos escucha. Jenny, porfa, ¿me confirmas? En este momento te confirmo que estamos escuchando perfectamente, Marco. Ya validé el participante. Ok, gracias. En este momento, más allá de la pandemia, cualquier situación nos ha obligado a cambiar nuestros modelos de negocio tal vez o a la manera en la que lo hacemos sin tener en cuenta esa planeación que teníamos desde hace mucho tiempo porque nos toca ajustarnos y acomodarnos a lo que realmente existe en este momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a tener mi negocio de almuerzos, un restaurante en mi sector, puedo ser exitoso y puedo estar funcionando y llevo funcionando bajo esa estructura 4 o 5 años. No tengo contemplado nada por el estilo, pero resulta que al lado o a la vuelta montaron un nuevo negocio a mitad de año. Yo no lo tenía contemplado y resulta que ese negocio en un mes le fue bien, se posicionó y empezó a vender más que yo. Yo no puedo echarle la culpa al otro, yo no puedo quedarme llorando ni puedo quedarme esperando a ver si de pronto mis clientes vuelven haciendo exactamente lo mismo. A mí me toca reinventarme y me toca pensar de una manera ágil, saliéndome un poquito de esa planeación, de ese planear previo y haciendo una nueva planeación, que es lo que me va a mantener de nuevo en el mercado. Entonces, por eso nos invitan hoy en día a pensar ágil. Y es una tendencia organizacional que lo que nos dice es que se tiene que hacer rápido, fácil, haciendo algunos pilotos, algunos prototipos, haciendo un constante monitoreo y acomodando o revisando cuáles son las eficiencias. Recordemos que eficiencia es poderlo hacer en el tiempo adecuado y pues yo le pondría ahí un poquito de efectividad, que es hacerlo bien. Entonces, si lo hacemos bien y lo ponemos en el tiempo adecuado, vamos a poder generar mucho más impacto en los clientes que tenemos. Vamos a irnos aquí un poquito de historia de 5 minuticos y es que el pensamiento ágil viene desde el año 2001. Esto fue motivado por 17 expertos en programación de software que se reunieron y lo que dijeron fue, mire, nosotros no podemos dedicarnos mucho tiempo a un solo proyecto para empezar a dar resultados a muy largo plazo.
necesitamos empezar a trabajar en plazos cortos, con entregas cortas, y desde ahí pues vamos viendo dónde tenemos la opción de ajustar, dónde tenemos la opción de mejorar, qué nos está saliendo bien y qué es lo que, qué es lo que tenemos que reacomodar. Por eso el manifiesto ágil saca 4 valores. Estos 17 expertos sacan 4 valores que lo que dicen es, el primero, valorar más a los individuos y sus interacciones que a los procesos y las herramientas. Es decir, es más importante la persona que la máquina, que el proceso, que el resultado. Tenemos alta orientación hacia el ser humano antes que hacia el mismo resultado. Lo segundo, valorar más el software funcionando que la documentación es exhaustiva. Entonces aquí se referían puntualmente a que lo que importa es que funcione. Si hay que hacer un documento previo justificando toda una serie de el por qué le vamos a cambiar una indicación o un algo a esa programación, pues realmente no se justifica. Lo que necesitamos es hacer ese cambio rápido para que en la práctica se vea, y la documentación tiene que ser solamente la documentación necesaria. Lo tercero es valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. Entonces, yo sé que hay unos contratos, yo sé que hay unas negociaciones, yo sé que hay unos acuerdos previos, pero sin embargo el cliente pues requiere atenciones o momentos distintos a partir de esa negociación. Entonces, ¿por qué no hacer esos ajustes? ¿Por qué no llevar a buen término esos acuerdos y no mantenernos simplemente en que el contrato dice es que usted me firmó, es que la fecha es, porque tal vez por una fecha podríamos llegar a optimizar el resultado si la corriéramos un día, pero si nos mantuviéramos en la fecha, de pronto ninguna de las dos personas podría llegar o de las dos partes, podría estar conforme con el resultado. Entonces, aquí es, venga, realmente lo que nos interesa más es la satisfacción del cliente que el mismo contrato. Y lo tercero, valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Y aquí es cómo nos adaptamos nosotros al cambio y a los resultados y a lo que estamos buscando, que al mismo hecho de tener una planeación previa, donde decíamos que íbamos a demorarnos en tal etapa 2 semanas, en una fase 3 días, que el responsable iba a ser tal persona, y entonces, ¿qué pasaba si esa persona se incapacitaba, se iba, si por algún motivo el equipo donde se estaba haciendo el proyecto se dañaba? Entonces, todo esto lo que hacía era que realmente las personas más bien buscaran motivarse frente al cambio y decir, venga, si nos cambiaron las situaciones, podemos sacarlo adelante en vez de apegarnos al plan porque tal vez el plan no funcionaba. Esto son los principios del manifiesto ágil y los voy a leer o vamos a pasar por ellos muy rápido. Y es la principal prioridad es satisfacer al cliente. Lo segundo es aceptar que los requisitos cambien, no importa el momento en el que se vaya el proyecto. Lo tercero es entregar algo que sea funcional de manera frecuente. Es decir, no nos quedamos esperando hasta el final. Aquí necesitamos entregas previas, cortas, que le permitan a las otras personas, cliente u organización, reconocer que por dónde se está avanzando en ese camino. Lo cuarto es que el método para comunicarse tiene que ser eficiente. Entonces, esto no es mantener secreto ningún proyecto. Aquí no hay la necesidad de ocultar información a otras personas dentro del proyecto o a clientes. Lo quinto es que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Entonces, si no es solamente tener personas trabajando en el proyecto, sino poderles ayudar o acompañar a esas personas a que cumplan sus sueños personales. Entonces, si yo tengo una persona que está trabajando en mi equipo y está motivado por lo que está haciendo, pues probablemente esa misma persona va a ponerle mayor empeño, mayor esfuerzo a sacar la parte de su trabajo que le corresponde, y eso nos va a beneficiar a él como persona porque cumple sus sueños individuales y a nosotros como organización porque nos ayuda cumpliendo nuestros sueños organizacionales. Y en la sexta es que todos trabajamos de manera cotidiana en el proyecto. Esto no es solamente que yo ya hice mi parte y entonces yo ya libro responsabilidad, sino que estamos involucrados todos dentro del proyecto. Estos fueron los 6 primeros. Los siguientes son el software funcionando es la medida principal de progreso. Les decía que esto lo crearon los programadores pensando en el software, pero si nosotros lo vemos en nuestra realidad organizacional, puede ser si yo soy arquitecto, pues parte de la funcionalidad es que
construyó el primer piso de una casa y está funcional, o sea, ya tiene sus instalaciones, ya se le pueden poner muebles, ya podemos empezar a habitarla, así la casa sea de 3 pisos, pero el primer piso ya queda completamente funcional. Nos pasa lo mismo si estamos trabajando en un proyecto, nos pasa lo mismo si estamos trabajando en una panadería, entonces podemos montar primero solamente la parte del horneado y de la cocina, y después ya pensamos empezar a montar la vitrina, y después ya podemos montar las mesas, pero podemos empezar a hacerlo de manera progresiva para que cada cosa vaya funcionando. Lo octavo es que los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Esto quiere decir que si lo hacemos de manera con pensamiento ágil, si hacemos procesos bajo el pensamiento ágil, realmente esto no se va a quedar quieto, porque mientras hoy en día estamos trabajando o desarrollando una nueva idea que ya viene en camino desde hace 3 o 4 meses o incluso más, probablemente esas personas que vienen o que ya cumplieron con su parte de hace 3 meses, están desarrollando una nueva idea. Así que el pensamiento ágil es constante, es cambio habitual y estamos todos dispuestos a recibirlo así. Lo noveno es que la atención continua, la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Como lo hemos hecho constante, pues cada vez lo hacemos más rápido. Y como ya aprendimos cómo hacerlo, pues sabemos cómo prototiparlo, cómo probarlo y cómo encontrar esos fallos para poder ajustarlo de manera más rápida. Y cuando encontramos fallos, no nos quedamos lamentándonos o buscando culpables, sino lo que hacemos es avanzar dentro del proceso, encontrar cómo cambiar, cómo ajustar y entre la responsabilidad compartida de todos los integrantes, pues se hacen los ajustes y se sigue avanzando. Lo décimo es que entre menos trabajo es más fácil. Entonces, yo no tengo necesidad de, no sé, entrar a una reunión y hacer un acta para unos, hacer otra acta para otros, hacer un reporte por correo electrónico y adicional a eso, llegar a una nueva reunión y leer las 2 actas o la versión más larga del acta para que todos se enteren. Si podemos minimizar eso en solamente un acta que se le entrega a todos y que para la próxima reunión cada uno la trae leída y se sobreentiende en qué arrancamos, eso minimiza el trabajo y minimiza el esfuerzo que todos están haciendo. ¿Para qué pasa esto? Para que el tiempo sea aprovechado en realmente los proyectos y se pueda avanzar dentro del tema y no nos quedemos revisando pasado, porque muchas veces nosotros hemos desgastado o nos hemos desgastado invirtiendo mucho tiempo en el pasado y no avanzamos mucho en el presente y en el futuro. Lo 11 es que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados, es decir, cuando todos sabemos que trabajamos como equipo, que somos un conjunto de personas con objetivos individuales, pero con una meta global, eso sabe que cada uno, eso le permite al equipo identificar lo que cada uno tiene que hacer y ya nos vamos a desgastar menos en buscar quién tenía, a quién le tocaba, por qué no lo hizo, por qué usted lo asumió si le tocó a la otra persona. Y lo que pasa aquí es que ya todo el mundo tiene sus pautas de trabajo y eso le permite fortalecer el ritmo en el que están trabajando. Y finalmente, el último principio, entonces, poder hacer procesos de reflexión, de autoevaluación, de retroalimentación y poder ajustar esos procesos de manera de equipo, de manera corporativa, sin tomárselo personal, entendiendo pues que es un proceso de desarrollo y de mejora en el cual todos van a obtener grandes beneficios. Todos estos principios, al igual que los valores, vienen desde ese manifiesto ágil que salió en el 2001, perdón. Sin embargo, pues como esto venía orientado desde la parte del software, pues muchas personas lo han seguido pensando que solamente aplica para las empresas de tecnología. Y realmente aquí esto aplica para otras personas porque es que como les decía hace un momento, y para todos más bien, les decía hace un momento, ya la revolución 4.0 nos montó en un proceso donde todos tenemos que hacer procesos ágiles de pensamiento, queramos o no queramos. En la vida diaria nos aplica, en nuestras empresas nos aplica, en nuestros trabajos nos aplica. ¿Por qué? Porque realmente la modernidad nos llegó, nos invadió con toda esta información de la revolución 4.0 y hoy en día no necesitamos salir de nuestro espacio de confort físico, es decir, oficina o casa, para poder encontrar esos desarrollos que están haciendo personas que trabajan en lo mismo que trabajamos nosotros y nos están invitando a que nosotros hagamos procesos rápidos de cambio
para que no nos cojan ventaja y nosotros sigamos siendo competitivos. Por eso la Revolución 4.0 aquí lo que nos dice es, mire, lo vamos a hacer de manera exitosa, satisfactoria, económica, rápida y fácil. Eso es lo que busca que hoy en día con la Revolución 4.0 se logre cada vez más. Y el pensamiento ágil apoya todo este círculo o esta imagen que está apareciendo aquí, porque es la estrategia o es la metodología que nos puede ayudar a que nosotros, proveedores de servicios o de productos, hagamos las cosas así, más rápido, más fácil, más económico, más satisfactorio y más exitoso. Sin embargo, pues esto va acompañado claramente de que la Revolución Industrial 4.0 trae todas estas partes donde pues estamos abrumados tal vez con demasiada información, con Internet de las cosas, con realidad virtual, realidad aumentada, con robótica, con ciberseguridad, con inteligencia artificial. Todos estos elementos, si no los estamos usando nosotros, probablemente los está usando nuestra competencia, los están usando las personas que están en el restaurante del lado, los están usando las personas que tienen el negocio de asesoría que trabaja en la oficina de al lado. No importa la rama de trabajo que tengamos, nuestra competencia está usando hoy en día todas estas herramientas para mantenerse sobresaliendo en el mercado, y a nosotros nos toca también empezar a pensar en cómo lo hacemos y cómo lo vamos a hacer rápido. Y no podemos pensar que nuestros procesos de cambio van a ser orientados a 3 o 4 años, porque probablemente dentro de 3 o 4 años ya no tengamos pandemia, pero sí tengamos otra realidad. Y esa otra realidad no la conocemos y es preferible no pensar tan lejos para poder empezar a ejecutar desde ya. Por eso, el Agile en la vida aplica para todos, porque todos estamos recibiendo toda esa información. Si nosotros somos profesionales independientes, si estamos buscando trabajo, si estamos haciendo cualquier tipo de relación laboral de manera individual, nosotros como personas también estamos compitiendo, con otras personas en el mercado. Tenemos otros competidores que tal vez sí lo saben hacer. Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que reestructurar. Y si yo soy abogado y mi carta de presentación es una hoja de vida donde lo que hago es citar todos mis estudios y tal vez empiezo a hacer un proceso de análisis concienzudo, donde veo que mi hoja de vida es muy pesada, muy larga, que no es una hoja, sino que son 10, entonces que probablemente por eso no la leen y por eso no me llaman, pues yo tengo que empezar a replantearme y a planear una nueva estrategia. Pero es una nueva estrategia que me va a servir, por ejemplo, ahorita en pandemia o mientras estamos en este momento, porque probablemente no me van a llamar a entrevistas personales, entonces lo que yo utilizo desde la parte virtual tiene que ser completamente efectivo. Pero cuando se acabe esto, en 6 meses, 3 meses, 1 año, no lo sé, en ese momento tendré que replantear también esa estrategia, porque pues si quiero acceder a otro cargo, si quiero acceder a otro puesto, si quiero cambiarme de organización, pues también voy a tener que cambiar esa estrategia que ya no me funcionó en el 2020, pero que tal vez ya no me funciona en el 2021. Por eso Eisenhower dijo, planear no es nada, planificar es indispensable. Y cuando hablamos de planear no es nada, es que planear suena a mucho tiempo. Entonces, yo quiero en 5 años comprarme una casa, no sé, en un clima frío, en el campo y tener unas vaquitas y listo. Pero resulta que usted en 6 meses le dijeron, mire, ¿sabe qué? Por problemas respiratorios usted tiene que irse a vivir a tierra caliente. Entonces, lo que usted estaba planeando y organizando para esos 6 meses, para esos 5 años, perdón, se lo modifica y le dicen, tiene que irse a vivir ya. Entonces, ahí usted tiene que hacer un nuevo plan más cortico, más ajustado a su realidad y empezar a ejecutarlo desde ese momento. Entonces, por eso no podemos seguir planeando todo el tiempo a un futuro muy largo, porque tenemos tanta información, tenemos tantas cosas, tenemos tantas situaciones que nos envuelven hoy en día, que es nuestra realidad, la de hoy en día, la de este momento, la que nos invita a planear a un futuro más cercano, para saber qué es lo que queremos, hacia dónde nos necesitamos mover para obtener lo que queremos conseguir. Así que por eso nosotros nos movemos siendo o predictivos o adaptativos. Si somos predictivos, y aquí dice waterfall o cascada, son esas personas que son felices haciendo diagramas de Gantt o esas
proyecciones y planificaciones en proyectos donde todo se va a mucho tiempo y todo es dependiente de todo. Entonces, voy a poner un ejemplo muy coloquial, salir de la casa a la oficina, entonces tengo que levantarme, tengo que arreglarme, después de eso tengo que desayunar, después de eso salgo, después tomo el transporte, después llego a la oficina y después, no sé, empiezo a trabajar. Esa es la persona que empieza a hacerlo todo de manera secuencial. Sin embargo, quienes usamos el pensamiento agile en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra regularidad, lo que decimos es, bueno, tengo que llegar a trabajar, pero si me pasa cualquier cosa, no entro en pánico, no me quedo quejándome, no me quedo lamentándome con lo que pasó, sino que simplemente me adapto. Entonces yo puedo saber que para ir de mi casa a la oficina me levanto, me arreglo, desayuno, pero que si salgo y el transporte público no pasa porque porque hubo un accidente, porque está pasando muy lleno, pues entonces tengo que adaptarme. Entonces hoy en día puedo conectarme desde el celular a una reunión, hoy en día puedo buscar un transporte alternativo con una de las aplicaciones, hoy en día puedo llamar a un compañero y decirle que me ayude cubriéndome en X o Y momento mientras yo llego, porque ya no puedo quedarme simplemente en la realidad que me pasó, sino que tengo que adaptarme a lo que está sucediendo y buscar la solución. Por eso, si somos predictivos, son esas personas que hoy en día se mantienen todavía como en el proceso y llevan 5 o 10 años así, teniendo la misma rutina. Las personas que usamos un poquito ya del pensamiento ágil, empezamos a movernos mucho más desde el romper el molde, desde saber que cada situación requiere una acción y un movimiento diferente. ¿Cuáles serían nuestras premisas en este momento? Para no pensar en todo, como en todo eso que salió del manifiesto, sino ponerlo en un tema más práctico de nuestras vidas. Y lo primero sería hacer cosas diferentes, no repetir. Así tengamos siempre la misma rutina de salir de nuestra casa a la oficina o de almorzar en el mismo sitio o no sé, comprar la ropa en la misma zona. Busquemos, tratemos de cambiar, de buscar otro tipo de proveedor de ropa, de buscar otro socio para nuestros negocios, de buscar otro banco para que nos haga el préstamo, que porque tal vez siempre estamos casados con el mismo banco y entonces siempre nos funciona, pero de pronto hay otro que tiene unas nuevas o mejores tasas de interés si nos están prestando plata. Entonces, no hacer siempre las mismas cosas, eso nos ayuda a que pensemos de manera diferente. Lo segundo es estar en el presente, no adivinar el futuro, porque digamos que venimos de una cultura donde hasta hace unos años era lo normal o lo tradicional pensar que si usted se ponía a comprar un bien, pues lo tenía que amortizar y lo tenía que sostener durante X cantidad de años. Hoy en día ya no es así. Usted puede simplemente comprar una cosa por gusto y usarla 2 veces y ya desecharla. Eso lo que nos está diciendo es, mire, vívalo hoy, téngalo hoy. Si lo compró, úselo hoy. No empiece a dejarlo en el futuro, porque eso sería como si yo comprara, por ejemplo, en este momento un celular que está de moda, porque me gusta, porque lo quiero, pero tal vez todavía no lo empiezo a usar y dentro de, no sé, 6 meses, un año, esa empresa de celular dice que se sale del sistema que está utilizando de iOS o Android y empieza a crear su propia plataforma y mi software o mi teléfono ya no puede servir y no es compatible con ellos. Entonces, por eso es el vivir el hoy con lo que hay hoy y no planear a un futuro tan lejano. Y lo tercero, empezar por hacer las cosas fáciles, porque eso que nos parece difícil, el primer paso es un primer paso que probablemente es fácil. Entonces, si el cambio de nuestra organización, si lo que tenemos que hacer es modificar nuestra estrategia de negocio, si lo que tenemos que hacer incluso es cambiar el producto que hemos venido ofreciendo a lo largo de 10 o 15 años, pues empecemos a hacer cambios fáciles. Entonces, cambiemos el menú del restaurante, cambiemos la imagen corporativa, busquemos un nuevo eslogan, hagamos ese tipo de cosas que son relativamente pequeñas, pero que de pequeñas grandes victorias en pequeñas grandes victorias nos van llevando a que nos vayamos adaptando a esos nuevos momentos y nuestro pensamiento vaya generando respuesta frente a lo que va pasando y al final obtengamos el resultado esperado. Si esperamos al momento ideal, el momento ideal no va a llegar.
nunca vamos a tener el momento ideal para algo. Entonces, es por eso que vamos haciéndolo de a poquitos, porque si hacemos las cosas pequeñas, eso va a parecer fácil, logramos resultados fáciles y al final eso que nos parecía un cambio tan difícil o un paso tan difícil, lo hemos podido obtener de manera sencilla. Vamos a utilizar lecciones aprendidas, porque ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Entonces, utilizar procesos de retroalimentación que sean eficientes. Poder aprender de todas las experiencias, de lo que nos pasó, de lo bueno y de lo que no es tan bueno, porque al final todo nos deja un aprendizaje y la retroalimentación la hacemos para lo que es bueno y para lo que no es tan bueno. Hoy en día la palabra retroalimentación usualmente se asocia con la oportunidad de mejora, pero la retroalimentación también la podemos hacer cuando hemos tenido aciertos. Entonces, si tenemos un acierto, poder hacer una retroalimentación incluso individual de qué fue lo que yo hice bien, por qué me fue bien, por qué me siento tan bien, qué fue lo que aproveché, reconocerme a mí mismo. Eso me permite posicionarme en mi cabeza las estrategias que tengo que utilizar para hacerlo nuevamente de ahí en adelante de manera efectiva. Si veo que tengo oportunidades de mejora, pues entonces en las próximas negociaciones o en los próximos momentos no repito, sino que lo que hago es hacer cambios y ajustes y tratar de utilizar una nueva estrategia. Lo segundo, es equivocarse rápido y hacerlo complejo primero. Y tiene que ver con lo que les decía ahorita. O sea, si yo hago eso que me parece difícil y hago más bien ese pedacito pequeño primero, entonces cambio el eslogan de mi compañía o de mi negocio y tal vez no es un eslogan que quedó tan sonoro y alguien me empieza a hacer modificaciones, pues ya sé que lo hice y puedo volverlo a modificar. Eso no quiere decir que se tiene que quedar. Entonces, eso que en algún momento parecía un cambio difícil, pues lo hago rápido, recibo retroalimentación y si tengo que volverlo a hacer, pues lo vuelvo a hacer. Lo tercero es aprender a decir no. No siempre las personas que nos están hablando de negocios, cuando hablamos en la vida de pensamiento ágil, esperan que todo le digamos que sí, porque el sí es la manera de hacerlo de toda la vida. Entonces tenemos que volver a repetir la misma estructura del informe. Sí, señor, ya se la hago. Tenemos que volver a montar la fábrica o la industria igual que como estaba en la otra bodega porque nos trasteamos. Sí, señor, ya lo ajustamos. Y tal vez en ese momento lo que tenemos que decirles a nuestros líderes, a nuestros compañeros, a nosotros mismos, decirnos no, porque nos tenemos que de alguna manera obligar a pensar de manera diferente. Y el no más importante es el no lo sé, porque ese es el otro problema que tenemos para pensar de manera ágil y es que pues mejor decimos sí lo sé porque lo vengo haciendo de una manera X o porque sé que me lo puedo averiguar, lo puedo investigar y lo puedo hacer como se ha venido haciendo, pero cuando reconocemos que no lo sé, simplemente le estamos dando a nuestra mente la posibilidad de que piense maneras diferentes de hacerlo. Y eso beneficia el pensamiento ágil porque lo que hace es darnos la oportunidad de crear y de pensar de una manera diferente. Digamos, la lección final de todo esto es que todo deja un aprendizaje y les decía ahorita, usualmente se dice que a veces se gana y a veces se pierde. Personalmente soy partidario de decir que a veces se gana y a veces se aprende, nunca se pierde. Todas las veces que hemos sentido que hemos perdido, hemos ganado más bien un aprendizaje. Y aunque yo sé que esto suena a frase de director técnico de hace muchos años, es cierto. La pérdida no es una pérdida si lo que hemos hecho es aprender qué es lo que no tenemos que hacer o no tenemos que repetir. Y cuando repetimos y volvemos a perder o volvemos a sentir que aprendimos, pues lo que hacemos es volver a reforzar ese conocimiento. A veces nos cuesta, somos testarudos y le insistimos a la manera en la que lo venimos haciendo. Entonces, pues si lo volvemos a hacer de manera repetida y volvemos a perder, volver a empezar a hacer ese proceso de análisis y a ver qué fue lo que aprendimos. Si utilizamos este tipo de elementos en nuestra vida, empezamos a salirnos de la caja, a pensar por fuera del cuadro y empezamos a generar en nosotros mismos un pensamiento ágil para que cualquier elemento, momento, estrategia o planeación que hagamos de aquí en adelante, empecemos a meterle nuevos elementos y no hagamos las cosas repetidas. Tenemos personas que han hecho emprendimientos 3, 4, 5 veces de distinto tipo, pero realmente siempre han utilizado la misma estrategia. Entonces montan un local de comidas, montan un local de peluquería, después montan un local de veterinaria
no importa lo que sea, primero lo que hacen es montar el local, después contratan la gente, después hacen publicidad y después no les funciona y después lo tienen que cerrar. Independientemente de cuál haya sido el local, siempre terminan utilizando el mismo camino. Con el pensamiento ágil lo que le dices, mire, si ya lo hizo alguna vez así, si ya lo que primero que hizo fue montar el local, ¿por qué no piensa primero en qué es lo que realmente necesita para montar ese local? ¿Necesita la gente? ¿Necesita prepararse usted? ¿Necesita más que plata? ¿Qué es eso que realmente requiere para poder avanzar? Entonces, para eso se utilizan metodologías ágiles. Y metodologías ágiles, perdón, no son otra cosa que la manera de saber utilizar ese pensamiento ágil. Nosotros podemos dejar volar la imaginación, pero pues si no le damos estructura a esa imaginación, probablemente el resultado, ni siquiera nosotros vamos a saber cuál es el resultado que estamos esperando. Por eso las metodologías ágiles, se me enredó la palabra, son estrategias de gestión de procesos y pueden ser diferentes de acuerdo con el resultado, con lo que estemos buscando. Si estamos buscando un cambio completamente radical, si lo que estamos haciendo necesitamos es un ajuste simplemente en algún proceso o en algún momento de nuestra organización. Hay metodologías para cada situación. Están basadas en respuestas rápidas y pues en la intervención de las personas que están participando de los procesos. Si son fiables, si se realizan adecuadamente, perdón, son fiables. Es decir, si las sabemos hacer, se hacen de la manera adecuada y se llega a los procesos o a los resultados adecuados. No evita los fallos ni los contratiempos. O sea, no podemos pensar que las metodologías ágiles nos van a generar resultados milagrosos. No hay resultados milagrosos. Nos toca hacer el ejercicio a nosotros constante de revisar qué es lo que está pasando, pero podemos utilizar esa metodología ágil para que en vez de demorarnos 2 o 3 meses en obtener un resultado, lo hagamos de pronto en 1 o 2 semanas y vamos a mejorar el tiempo y vamos a poder hacer los ajustes mucho más rápido. Y finalmente nos ayudan a que los equipos de trabajo estén mejor preparados porque pues cuando utilizamos metodologías ágiles, parte de su filosofía de acción le dice a las personas, mire, aquí no hay respuestas adecuadas todo el tiempo, simplemente hay opciones, hay opiniones y cada una de esas opciones y opiniones vamos a tomarla y la vamos a ajustar hasta sacar la mejor versión. Entonces, algunas de las metodologías que tenemos, está Scrum, está Design Thinking, está Lean Startup y está Agile. Son 4 metodologías que son como las tradicionales que se conocen hoy en día. Hay organizaciones que se encargan en certificar en estas metodologías. Hay personas que las manejan y las dominan de la manera correcta. No todos podemos ponernos a hacer o a utilizar estas metodologías simplemente por leer o por conocer una literatura básica de la metodología. Lo que sí podemos, o la invitación que sí les puedo llegar a hacer, es que si están interesados en alguna de las metodologías, primero reconozcan cuál es su interés personal o laboral en quererla aprender o quererla estudiar. Porque por moda, por lo que se está moviendo en el sector académico y laboral, pues podríamos decir que todas son igual de importantes, que todas son igual de necesarias, pero realmente cada organización y cada momento requiere una de estas metodologías puntualmente. Es por eso que antes de pensar en utilizarla o en prepararme o en contratar a un experto o a un asesor que me asesore, valga la redundancia, en qué debo hacer bajo una de estas metodologías, yo las puedo empezar a conocer un poquito más y saber cómo están orientadas hacia los resultados que yo quiero, personales u organizacionales. Entonces, aquí tenemos un cuadrito rápido. Entonces, el Design Thinking da respuesta a cualquier problema de la vida en cualquier área. Yo puedo utilizar Design Thinking incluso para cambiarme de casa, para comprar el carro, para buscar el colegio de mis hijos. Es una metodología que me sirve para casi todo. Lo que pasa es que pues la puedo utilizar, tiene un enfoque pues claramente más corporativo, pero yo la puedo utilizar para muchas de las acciones que tengo en la vida. Su énfasis está en el usuario, o sea, en la persona que se va a beneficiar y en los procesos de colaboración.
es más analítico y creativo porque va orientado hacia poder revisar cada punto, pero de manera creativa. O sea, no porque ya haya un paso a paso, tiene que seguir existiendo ese paso a paso. Va a generar probablemente también un recorrido uno a uno, paso a paso, pero va a tener en cuenta otras cosas que tal vez previamente no se habían tenido en cuenta. Aquí se tienen, el punto inicial son las necesidades del usuario sin asumir, o sea, es el usuario quien nos pone las necesidades, o sea, al final, por ejemplo, en el tema del colegio, pues yo tengo que pensar es en lo que mi hijo quiere o lo que mi hijo necesita y no realmente en lo que yo como papá quiero proyectar. Entonces ahí es donde empezó a reconocer cuáles son las necesidades de ese usuario, de ese cliente y no solamente de lo que yo quiero vender. Si yo lo quiero poner en el plano organizacional, ahí entonces es cuando yo puedo montar, no sé, una librería, pero tengo en cuenta qué es lo que los lectores y los compradores quieren encontrar ahí y no solamente los libros que yo quiero vender. Y trabaja mejor para explorar el problema y dar potenciales soluciones. Esto es pues claramente parte del design thinking y pues hay certificaciones, hay certificadores, hay personas que son muy hábiles en el tema del diseño. El Lean Startup desarrolla nuevos negocios y productos bajo condiciones de incertidumbre, minimizando desperdicios. Entonces, digamos que ya proyecta, ya va orientado a testear y aprender, entonces lo que hace es generar mayores prototipos, mirar qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que tengo que ajustar, haciendo esos test, esas pequeñas pruebas que no deben salir caras, que no deben generar mucho gasto y que sí pueden generar un aprovechamiento de los recursos en cualquiera de sus espacios técnicos, económicos, de personas, y eso va a generar mejorías en el producto o en el proceso. Es mucho más experimental y parte de hipótesis y posibles soluciones. Así como el anterior lo que hacía era reconocer las realidades y analizarlas, realmente lo que hace es proyectar sobre unas ideas que pueden generarse de lo que podría llegar a ser sin tener en cuenta tal vez la realidad puntual, pero sí dándole la oportunidad de ser un poco más laxo en la manera de pensar y proyectando eso que se podría llegar a ajustar. El objetivo de esta metodología es encontrar la solución correcta y por eso, digamos que va más orientado a un proceso más corto, más puntual y a dejar una solución al final de todo este proceso que sea la indicada para esa situación. La metodología Agile es crear y responder a los cambios para tener éxito en un entorno incierto e inestable. Y entonces aquí lo que se hace es construir en pequeñas partes. Se mantiene muy al pie de la letra de ese manifiesto que salió desde hace casi 20 años. Y lo que dice es, mire, vamos a construir, si vamos a construir, no sé, un negocio de zapatos, entonces pues primero vamos a buscar al proveedor de zapatos, quien los corta, quien los arme, quien los empaque en las cajas, quien nos los vaya a entregar, después ya encontramos la bodega, montamos el local y a partir de ahí vamos haciendo todo el proceso paso a paso para que vayamos encontrando dónde tenemos esos gaps o esos vacíos de información o de proceso y los alcancemos a corregir antes de salir al aire. Perdón. Entonces, vamos a buscar con la solución, pero encontrando que tenemos unas presunciones iniciales, es decir, unas maneras de pensar previas y que a medida que vamos avanzando en cada paso, pues vamos resolviendo esas preguntas, dejando las inquietudes por fuera y ya digamos que dejando el proceso completamente acertado a la realidad que tenemos en ese momento. Entonces, puede que con ese almacén de zapatos yo haya pensado que la persona que me empaca los zapatos me va a cobrar 1,000 pesos por par de zapatos empacados. Pero resulta que en la realidad esa persona me cobra más y eso me modifica después el costo con el que yo tengo que salir al público y entonces pues ya probablemente el local que yo tenía 1,000,000 de pesos para pagar el local, pues debo reconocer o un local más barato o una zona donde pueda cobrar más caro, pero entonces esta Agile lo que me hace es ir recorriendo ese paso a paso para que al final de todo el proceso, pues todo el proceso sea efectivo y exitoso.
La metodología Scrum es un proceso en el que se aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. En Scrum se trabaja como con unas cabezas de equipo. Hay una persona en estas organizaciones que se llama la Scrum Master, trabaja con su equipo Scrum y le dedican, digamos que la misma cantidad de tiempo todos los días a la misma hora. Se convierte casi que en una disciplina religiosa el tema de hacer o de interactuar motivados hacia la consecución de resultados en este tipo de proyectos, en esta metodología. Y esto también, digamos que va solucionando por pequeñas partes y va siendo progresivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cada 2 semanas estemos teniendo entregas de manera correcta y asertiva. Entonces, las metas van a 2 semanas. Empezamos el 1 y el 15 tenemos que tener una primera entrega que sea efectiva, que se pueda haber validado, que se pueda haber comprobado y que a todas las personas que estén interactuando en el proceso les funcione. Y el 16, perdón, volvemos a replantear una nueva meta y nos vamos hasta el 30 con esa meta. Y entonces en cada reunión revisamos qué hemos aportado para esa meta, qué se podría hacer mejor. Y bueno, ahí hay una serie de componentes dentro de la metodología Scrum, que eso ya nos puede dar incluso para unas charlas mucho más largas, pero nos da la oportunidad de saber que pues si vamos a utilizar Scrum es porque nuestros tiempos son así, corticos, medidos, y necesitamos mucha más efectividad. Entonces, por eso les decía desde un principio que el pensamiento Agile es simplemente una forma de pensar por fuera de la caja, pero que la metodología es la que nos da a nosotros la estructura. Entonces, podemos pensar por fuera de la caja con estructura. No necesitamos tirar palos al aire, dar palos de ciego, para poder tratar de encontrar el camino. La metodología, si la sabemos escoger, si sabemos asesorarnos, nos va a dar la opción de poder trabajar de manera correcta, orientado hacia el tema. Dentro de Prime Business, nosotros trabajamos también con nuestras propias metodologías o herramientas que nos permiten generar pensamiento ágil. Entonces, tenemos el Prime Think, tenemos líneas de innovación y tenemos el Prime Plus. Entonces, estas son herramientas que nos permiten un desarrollo de pensamiento divergente, donde nos salimos un poco de esa línea que venimos trabajando y empezamos a pensar en cosas diferentes que se pueden llegar a hacer. Aquí les voy a hablar puntualmente del Prime Think. Entonces es un juego, es una actividad donde simplemente nos invita a, en la misma situación, pensar de 5 maneras diferentes. Y por eso lo pongo aquí sobre la mesa, porque creo que cada uno de ustedes lo puede aplicar en su vida. Más allá de que esto tiene una serie de indicaciones y de aplicaciones propias que utilizamos en Prime, sí les puedo dejar por ahora que estas 5 opciones que están viendo en pantalla pueden ser utilizadas para cualquier situación que tengamos y donde de pronto estamos en un bucle, es decir, estamos repitiendo la misma situación una y otra vez. Y entonces lo que nos dice Prime Think es, venga, si usted todos los días se queja porque el transporte público le pasa lleno y llega tarde, entonces pues haga este ejercicio con las 5 posibilidades. Entonces, piense una posibilidad. ¿Cuál sería la posibilidad? La primera posibilidad que se me ocurre es salir un poco más temprano. Esa sería la primera. Piense en reemplazar. ¿Qué podría reemplazar? Pues puedo reemplazar el medio de transporte. Entonces me compro una moto o consigo un compañero que tenga carro y que viva por acá y que pase y me recoja. Y pues eso tal vez hace que me rinda más. Innove. Entonces puedo proponerle a mi jefe que quiero hacer teletrabajo por las mañanas y que en mi hora de almuerzo, que es más fácil desplazarme, que en mi hora de almuerzo, más bien que empiezo una hora más temprano de mi casa y en la hora de almuerzo me la tomo de 2 horas, almuerzo y me desplazo hasta la oficina y por la tarde estoy en modo presencial. Eso podría ser una innovación. Modificar, ¿qué podría modificar? Podría modificar la ruta. Entonces ya tal vez no tengo que irme por la misma ruta donde siempre están demorados los servicios, sino que me puedo ir por otra ruta donde de pronto me toca pagar otro tipo de pasaje u otro tipo de transporte, pero tal vez me rinde más dentro de lo que va. Y eliminar, esto tiene que ver con algo que podemos quitar, entonces yo puedo eliminar el hecho de ver televisión hasta tarde, porque si yo hago mi proceso de análisis,
como estoy viendo televisión esta tarde, pues por las mañanas tengo más sueño, me cuesta más despertarme y entonces lo que hago es que después estoy corriendo y termino llegando tarde a mi trabajo. Entonces, aquí con estas palabras básicas, con estas instrucciones básicas de lo que utilizamos en BrainThink, les puedo decir, si hacemos procesos de pensamiento ágil, así, rápido, digo, pues no rápido en términos de lo que acaba de pasar, sino pensamiento ágil de salirnos de las líneas, de salirnos del modelo, de decir siempre, es que siempre llego tarde porque es que siempre me pasa el bus tarde, siempre me pasa el bus lleno, sino que empiezo a buscar otras opciones, probablemente eso va a hacer que mi actitud frente a la situación cambie, que mis resultados cambien porque voy a utilizar nuevas estrategias y eso me va a permitir al final de todo este proceso generar unas nuevas metodologías internas propias, maneras de hacer y de pensar, donde ya no echo culpas, donde ya no me quedo retosando pues en lo que pasó, sino que tomo acciones diferentes para cambiar el resultado y poder obtener nuevos resultados que me permitan beneficiar lo que estoy buscando. Todos podemos utilizar las metodologías ligadas al pensamiento Agile. Solamente necesitamos entender cuál se adapta a nuestras necesidades y nuestros procesos. Y cada una de las personas que están ahorita conectadas, están 75 personas conectadas, 74 personas conectadas, tiene un negocio distinto, tiene una realidad distinta. Yo no les puedo decir a ustedes, tienen que hacer esto, tienen que utilizar esto, porque sería irresponsable de nuestra parte el tenerles que decir en este momento, este es el camino. Simplemente en esta ahorita les mostramos la posibilidad de hacerlo diferente, de cuál es el impacto o la ganancia de utilizar metodologías ágiles, no como parte de una moda, no como parte de lo que se está utilizando en el mundo corporativo hoy en día, sino es como un estilo de vida, una posibilidad que yo tengo de poder patrocinarme a mí mismo, de poder modificar en mí mismo esa opción de trabajar orientado hacia hacer las cosas diferentes, hacia hacer las cosas más rápido y hacia hacer las cosas, digamos que más efectivo, entendiendo que hoy en día ya no puedo proyectarme a un año, a 2 años, porque no sabemos cuál va a ser esa realidad, que nuestra planeación no es un plan a largo plazo, sino que es una planeación efectiva, corta, que nos genere resultados y esos resultados nos van a generar beneficios, nos van a generar satisfacción, pero siempre pensando en que estamos preparados para nuevos cambios y nuevas modificaciones del entorno. De mi parte, muchas gracias.